Sé que una parte de esto lo abordamos hace un par de meses hablando de lo que es la cleptocracia. Agregamos el lawfare y el Estado de Derecho en Honduras, la captura institucional como fenómeno político, jurídico contemporáneo. Ojo, me voy a enfocar estrictamente en la parte académica. Esto es una discusión eminentemente académica en la que definitivamente hoy nos corresponde a nosotros como universidad abordar. Esto es son 2 capítulos de un libro que próximamente se va a publicar, que he estado trabajando. Entonces son capítulos que salen de ese libro y hemos tratado de sacar unos extractos para poder trasladar esa conciencia ciudadana, pero desde una perspectiva jurídica enfocada en lo que es el derecho penal y el derecho constitucional. Vean ustedes que como un antecedente, una introducción, si ustedes se fijan, vamos a partir de la conceptualización de lo que es verdaderamente el derecho, de dónde viene el derecho, como concepción moderna del constitucionalismo liberal, en donde establecemos que el Estado de Derecho no pertenece necesariamente por la fuerza de las armas, sino por la corrupción, no perece necesariamente por la fuerza de las armas, sino que hoy nosotros vemos que el Estado de Derecho hoy se muere, principalmente en nuestro país, por la corrupción propia y la corrupción legalizada que hoy está en los diferentes estados. O sea, la legalización de la corrupción. Cuando el poder logra controlar las instituciones de garantía, la Constitución se mantiene en papel, como hoy está, pero que muere verdaderamente en la práctica. Hoy todos decimos que tenemos derecho a la vida, pero por un celular nos matan en la calle. Hoy todos decimos que prevalece el principio de legalidad del Estado de Derecho, pero cualquier rato nos privan de la libertad porque a alguien se le ocurre y no hay garantías propiamente. Eso como parte de algún elemento de lo que es derecho, pero abordemos el derecho como un campo de poder propiamente. Vamos a hablar de las sociedades latinoamericanas porque presentan una característica, las sociedades latinoamericanas hoy, marcadas por esas grandes brechas de desigualdad, en las estructuras históricas del privilegio, el tema de que el derecho ha funcionado muchas veces como una herramienta de control social y político, más que verdaderamente como una garantía de libertad. Hoy vemos que el derecho se instrumentaliza. Si no veamos nosotros, vamos a interponer una denuncia. ¿Quiénes en su práctica de vida han ido a interponer una denuncia y no ha pasado absolutamente nada? Yo creo que todos en algún momento. Pero da la casualidad que cuando hay otros que denuncian, de la noche a la mañana se resuelve un tema. Pero entonces aquí nosotros vemos que el derecho ya no se vuelve como una garantía proteccionista para la sociedad, sino se vuelve como un mecanismo de control para otros actores. Y aquí saco una definición porque creo que es importante traer a colación lo que opinan otros, en donde se dice que el derecho en América Latina fue concebido como un sistema de exclusión y no se diseñó para verdaderamente incluir al pueblo, sino para mantener subordinado al pueblo. Miren ustedes qué raro, pero van a ver más adelante por qué les estoy diciendo esto. O sea, hoy propiamente el derecho no es un mecanismo que nos va a proteger, porque hoy estamos llenos de normativas, más de 3.000 normativas vigentes en el país, pero no todas realmente nos sirven, no todas se nos aplica, sino que son mecanismos de exclusión que más adelante vamos a ahondar un poco en ello. También podemos decir que el derecho como límite y como una máscara, esto como parte introductoria para entender lo que es la cleptocracia y el lawfare. El constitucionalismo moderno se basó específicamente en el que el poder debe de estar limitado a la ley. Si nosotros vamos y nos remontamos a lo que establece el artículo 321 de la Constitución de la República, determina que los funcionarios y los empleados públicos no estamos investidos de más normativas que la ley ya contempla. No obstante, hay algunos que actúan más allá de la normativa y al margen de la normativa, no tienen un límite de normativa. La historia política de Latinoamérica lo demuestra, o sea, es un comportamiento de Latinoamérica como tal. Aquí vemos unos tratadistas y se hablan sobre las reglas de la democracia. Muchos hablan de democracia, pero finalmente la democracia no existe.
como tal, sino que son decisiones propias de algunos pocos. De este modo podemos decir que el derecho actúa en dos supuestos entonces: como límite civilizatorio, o sea, un tema de garantismo, y como aquel poder que frena y que protege, como instrumento de dominación también. Esto es un tema solo para introducirles a esa paradoja latinoamericana. Hablamos de constituciones robustas. Hoy todo el mundo dice que la Constitución de la República de Honduras tiene demasiados años, son más de 4 décadas, y todos quieren cambiar la Constitución, pero nada nos garantiza que si cambiando la Constitución vamos a tener más derechos o se nos van a respetar mínimamente los derechos. A veces nos preguntamos si el problema verdaderamente radica en las personas o en los instrumentos jurídicos. Vemos otros países que tienen siglos las constituciones y que no se cambia, pero a veces se nos da, por demagogia, se nos da una idea de que hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución es el problema. Cuando cada quien hace lo que quiere con la Constitución, vemos que la Constitución de la República en el 239 establece y prohíbe lo que es la reelección presidencial, pero ya tuvimos un antecedente de reelección presidencial, a pesar de que es un artículo pétreo, o sea que no se puede modificar, pero eso como un antecedente. Entonces hoy vemos nosotros que el problema no es el documento como tal, sino que son las personas como lo interpretan, porque hoy vemos una Corte Suprema de Justicia que interpreta de acuerdo a quienes están. O sea, si están unos de un color son los que interpretan de una manera y otros de otro color interpretan. Vimos casos nosotros entonces emblemáticos, paradigmáticos: Venezuela, El Salvador actualmente, Guatemala, Venezuela con un radicalismo que vemos de izquierda, El Salvador que vemos con un radicalismo de derecha. O sea, al final es lo mismo, el resultado es el mismo, izquierda y derecha. Ahí vemos nosotros directamente esas autocracias, esas dictaduras de izquierda y de derecha que hoy se presentan en ambos lados, que a veces decimos sí, pero funciona, hay seguridad. Ojo, pero esos son bombas de tiempo que normalmente se van presentando y que después nos estallan en la cara. Vemos el caso de Guatemala. Honduras pues no se queda atrás con una serie de casos. El tema de Honduras con nombramientos de fiscales, Corte Suprema de Justicia, expulsión de una maxi, criminalización de la prensa, los líderes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos permite entonces entrar ya definitivamente, ese es el antecedente, pero entramos entonces a estas dos conceptualizaciones, a estos fundamentos teóricos y expresiones contemporáneas en el caso de la cleptocracia y el lawfare, distintos en su naturaleza. Vean que son terminología un poco rara y a veces en el derecho nos encanta como que inventar un poco. Raras, pero no se extraen de la realidad y de los acontecimientos políticos que hoy se están presentando en la sociedad. Aquí nosotros vemos que una representa la captura del Estado y la otra representa la degradación del Estado de Derecho. Uno es captura del Estado, la utilización de los recursos públicos para beneficio propio, o sea, la institucionalización de la corrupción. A eso nos vamos a referir cuando hablemos de cleptocracia. Es normal la corrupción. Y la otra, el lawfare, es la utilización y la degradación del Estado de Derecho como tal. Aquí nosotros podemos decir que ambos representan una patología de lo que es el constitucionalismo contemporáneo. ¿Qué significa esa patología? O sea, algo anormal. Los médicos que conocen bastante esa palabra, una anormalidad, una enfermedad del derecho constitucional en nuestro país. Esa anormalidad en el derecho constitucional en donde normalizamos los comportamientos. En el caso de la cleptocracia, la utilización de recursos públicos para campañas políticas. Y es normalizado. La utilización de los fondos públicos en el caso de un Congreso Nacional para regalárselo a la gente. El invento de bonos, y esto no lo estamos diciendo que es de un gobierno, es que son de todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, de todos los participantes. Lo único que cambian son los actores cada 4 años. Pero aquí no estamos diciendo es un partido político, es que es el sector político como tal que ha normalizado la corrupción, ha sistematizado la corrupción y hoy estamos ante una cleptocracia.
un robo descarado de los recursos públicos en nuestra cara y hoy nosotros lo normalizamos. A tal grado que le decimos a la gente, allá están regalando un bono, vaya, tráigalo, agárrelo, disfrútelo, porque esto se da cada 4 años. Y eso es, o sea, es una normalidad. O sea, hoy como sociedad lo estamos normalizando, por eso hablamos de la cleptocracia. Roban y se gobierna mediante un robo. La cleptocracia corrompe la función ética del poder político y el lawfare corrompe la función moral del derecho. Aquí miren qué interesante, uno corrompe el tema de esa función verdadera del derecho. En el lawfare nosotros vamos a conocer mucho sobre la utilización de las instituciones públicas, principalmente de justicia, para poder neutralizar a todos los sectores, indistintamente, sea cual sea. Vean ustedes que en la cleptocracia, la corrupción no es una desviación del sistema, sino que es la normalización de la corrupción. En la cleptocracia vamos a normalizar a los corruptos. Y es que hoy nosotros le decimos, miren qué normalización es. Cuando vamos a una elección, hemos llegado a un momento en donde decimos, yo voy a votar por este, porque este nunca ha robado. Sí, ¿verdad? Esa es la forma de escoger. Aunque sea malísimo candidato, pero nunca ha robado. O sea, robe ahorita. Eso es lo que nosotros hacemos, normalizamos. O sea, mire, como no ha robado, tenga la oportunidad de robar ahorita. O a veces decimos, yo voy a elegir este que robe poco, pero que haga algo, vaya. ¿Lo decimos sí o no? Entonces esa es la normalización de la corrupción y el tema de la cleptocracia. Yo voto por él para que robe poco y haga algo. Es que no tiene que robar. O sea, ¿por qué tiene que robar? ¿A cuenta de qué tiene que robar? Entonces es una normalización. Entonces aquí sacamos un concepto y decimos, un modelo político y jurídico de dominación basado en la corrupción estructural y en la instrumentalización del Estado para la acumulación privada del poder y la riqueza, en donde la legalidad se convierte en coartada del saqueo público. Cada 4 años hay más millonarios y nosotros seguimos trabajando y debiendo lo mismo. Sí, ¿verdad? Porque el empira se devalúa, o sea, debemos más, los compromisos seguimos. De hecho, nuestros nietos en algunos casos no han nacido, pero ya deben, ya están más que endeudados. Sí, pero esa es una consecuencia como parte de la cleptocracia, porque nosotros hemos normalizado la corrupción. Y decimos, cada 4 años vienen nuevos ricos. Vemos algunos que en su primera chamba logran conseguir una casa, un vehículo, que otros tenemos que trabajar toda una vida para ver si alcanzamos esa casa, ese vehículo. Entonces vean ustedes cómo es esa normalización. Entonces podemos decir que es un modelo que hoy está arraigado y que se basa en esa corrupción estructural. Aquí entonces hacemos un cuadro, sacamos un cuadro sobre esa descripción de esa captura institucional, de esa legalización de la corrupción, de ese clientelismo estructural, de esa simulación de lo que es transparencia, porque hoy todo el mundo dice yo soy transparente. Todos dicen es que no hay más transparencia. O sea, definamos entonces qué es transparencia, porque transparencia es lo que se puede ver. O sea, que no hay barreras para poder observarlo. Pero también la transparencia está concatenada con el tema de la ética. O sea, son diferentes factores. En la descripción, cuando hacemos referencia a esa captura institucional, entramos al control de los órganos judiciales, fiscales y de control. Miren qué error cometemos nosotros y somos los primeros responsables. Nos aprestamos a un proceso electoral. Nos dice, vota en línea continua. ¿Sí va? Porque necesito mayoría. Y en términos médicos, la línea continua, ¿qué significa? Muerte, ¿va? O sea, póngale así en línea continua es muerte, ¿va? Y esa es la muerte que hoy tenemos. O sea, hoy nosotros nos matamos solos en esa línea continua cuando le hacemos así y se va algún baboso que lo que menos tiene son méritos, pero que finalmente alcanza una diputación. ¿Por qué normalmente los partidos políticos quieren tener mayoría en el Congreso? Poder absoluto, ¿eh? Y con Luis XIV, ¿qué se mencionaba? El poder absoluto corrompe, ¿va? Sí, va, corrompe.
Entonces nosotros vemos acá que todos buscan un Congreso Nacional completo porque queremos agarrar los jueces, queremos elegir Corte Suprema de Justicia, queremos elegir al fiscal general, queremos elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, queremos elegir a los magistrados del Consejo, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Por qué apoderarnos de la institucionalidad? Porque queremos tener el poder. Estamos entonces ante los totalitarismos. El poder, ¿por qué? Porque si yo tengo el poder me blindo. Y si me blindo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo robar y nadie me va a meter preso. Puedo mentir y un Congreso no me va a destituir porque puedo hacer lo que quiera. Entonces por eso vemos esa captura institucional. Entonces esto nos lleva a la reflexión. ¿Será necesario entonces esa línea continua? Valorémoslo. Aquí yo no les estoy diciendo sí o no. Valorémoslo. Porque a veces cuando hay más fragmentación hay más discusión. Y cuando hay más discusión hay menos posibilidad de poder alcanzar esos totalitarismos. Legalización de la corrupción. Bueno, todo el mundo se da amnistías. ¿Sí o no? Empezamos actualmente con una amnistía, pero los anteriores también se dieron una amnistía, roban, se dan amnistías y todos alegan que es por tema político, ¿eh? O sea, roban políticamente, pero después se dan perdón. Todos se perdonan los pecados y es un volver a empezar. En cambio, pregúntenle si le dan amnistía al que se roba las gallinas, al que anda robando para comer, al que comete los hurtos famélicos, aquel que estafa, que comete delito, pero que lo hace por una necesidad. Entonces, vemos nosotros que también existen esa legalización de la corrupción porque se perdonan los pecados. Y ese clientelismo estructural, en donde vemos nosotros presupuestos para comprar lealtades. Si no, vean que cada vez que viene un gobierno crea una secretaría de ayuda social, ¿va? Sí, ¿va? Todos crean ayudas sociales, pero la ayuda social es: yo le regalo una bolsa, le doy de comer hoy, vote por mí. Y ahí nosotros generamos esa dependencia de las personas. ¿Por qué no fortalecemos una Secretaría de Educación? ¿Por qué no le damos más presupuesto a la educación? Porque sacar de la ignorancia a los ignorantes ya no van a votar por mí. Entonces necesito mantener un pueblo subyugado, supeditado, ignorante. Y la simulación de la transparencia. Todos son anticorrupción, todos tienen una bandera, pero también todos son delincuentes. O sea, así de sencillo, y es parte de la estructura de esa cleptocracia que nosotros observamos. Aquí nosotros vemos que en el caso de los hondureños la cleptocracia se ha instrumentalizado a múltiples niveles en el aparato estatal, ¿verdad? Desde la designación de magistrados, de fiscales. Pregunten ustedes cuánto es la danza de los millones en el Congreso Nacional cada vez que se elige una Corte Suprema. Eso es una realidad. Si no es tan rentable ser funcionario, si no es tan rentable ser diputado, ¿por qué quiere ser diputado? O sea, ¿a dónde está la rentabilidad? No está en el sueldo, son 90 y pico de mil empiras, no está en el sueldo, está en los otros beneficios que normalmente se obtienen. Y todos son representantes de nosotros, ¿verdad? Todos nos quieren, todos nos aman y todos quieren llegar al Congreso a resolver nuestros problemas, pero seguimos trabajando y las deudas aumentan, como ustedes lo mencionaban. Entonces decimos, no es un acto de corrupción individual, sino un sistema de corrupción política estructural. No es un delito, sino un modelo de gobierno. Ya hoy estamos con modelos de gobierno cleptócratas. O sea, ya es una forma de gobierno. Así como decimos republicana, democrática y representativa, agréguele cleptocrático. Porque también ya hemos normalizado completamente esa corrupción. Y aquí vemos la otra parte, que esta es nueva, el lawfare y su avance como terminología emergente en el derecho penal y el constitucionalismo. Esto es un nuevo concepto que sale en el derecho penal, es una definición del derecho penal, pero que afecta estrictamente el constitucionalismo como tal. El lawfare, aquí nosotros vamos a ver la vinculación de un ministerio público, de una Corte Suprema de Justicia, de un Tribunal Superior de Cuentas, o sea, la institucionalidad persecutora del delito, auditora. Eso es lo que hace referencia el lawfare. Constituye una manifestación del derecho penal del enemigo. Esto viene en el caso de Alemania. Gunther Jacobs habla mucho del derecho penal del enemigo. Es que yo utilizo el derecho penal porque todos somos enemigos del derecho.
Hoy todos somos enemigos del sistema, todos somos enemigos del derecho como tal. Y aquí vemos nosotros en donde dice que el derecho penal del enemigo surge como cuando el Estado niega a ciertos sujetos las garantías del debido proceso. Eso es parte del lawfare. Porque hoy ya se han fijado que ya hay juicios paralelos. Juicios paralelos significa que todos los juicios se resuelven y se condena o se absuelve a través de los medios de comunicación. O sea, si el medio de comunicación dice que yo soy delincuente, quedé marcado como delincuente. Si no, veamos las primeras planas de los periódicos y dice, agarran a violador, dice. Lo dejan porque no era nada que ver, ¿va? Pero allá va el violador. Entonces ya está sentenciado socialmente. Nadie dice, mire, pobrecito, nada que ver. Vemos también que el lawfare, el enemigo no es un terrorista ni un criminal común. Hoy el enemigo es el opositor. Esos son, el opositor, aquel que no piensa igual como yo pienso, ese es verdaderamente mi enemigo. Y en el lawfare es eso. Los que no piensan igual que yo son mis enemigos. Y yo hago una pregunta, así como ha ocurrido en el tiempo. ¿Por qué para capturar al Porky, vimos el caso del Porky, ¿se acuerdan, verdad? ¿Por qué la recompensa no se ha subido? Que mató a un montón de policías para poder escaparse. ¿Por qué la recompensa no sube? ¿Por qué para agarrar a un violador las recompensas no suben? Pero ¿por qué si suben cuando es un tema político? ¿Por qué va cada vez 5 millones, 5 millones, 5 millones? O sea, tampoco estoy diciendo, bájele, captúrelo, métalo preso, resuelva. Pero ¿qué mensaje me está mandando? De que me interesa más capturar a aquel y mandar un mensaje a todos que el tema de la delincuencia, los violadores. Recientemente mirábamos la semana pasada un caso de un hombre que violó a un niño. O sea, duro eso. ¿Y por qué no se da una recompensa? ¿Por qué no lo condenan? ¿Por qué no le dan hasta la pena de muerte? ¿Por qué no lo llevan más allá? Porque esa es una delincuencia común y no es la delincuencia que realmente afecta a la persona vinculada en el sistema. El lawfare se traslada al enfrentamiento ideológico en el escenario judicial. El proceso penal, que debería ser un espacio de garantía, se convierte en un campo de batalla simbólico. Si no, veamos hoy el show de las consejeras, del tribunal, de todos, o sea, aquí y de todos. Porque en los medios se agarran, pero después comen rico, se sientan y atienden los problemas y se ponen de acuerdo todos. Pero quien no se pone de acuerdo es el pueblo, aquel que tiene que comer todos los días, trabajar para comer, aquel que tiene que ver cómo llegar a su casa, aquel que lo matan por un teléfono celular. También vemos ejemplos de ese derecho penal latinoamericano. El tema del lawfare no nace ahora, no es que lo estamos inventando. Allá en el caso de Brasil se presentó con el caso del presidente Lula da Silva en aquel momento, que fue condenado por indeterminados actos de corrupción. Miren ustedes, así fue el caso. La sentencia decía indeterminados actos de corrupción. ¿Cuáles? O sea, no estoy diciendo que es inocente, pero es un reflejo de la inseguridad jurídica que hoy se representa. A mí que me digan qué hice y que me metan preso por lo que hice. Pero fue un mensaje que se envió. En el caso de Argentina, cuando se habló a cuadernos de corrupción, procesos judiciales filtrados a los medios antes de ser formalmente presentados. ¿Se han fijado que normalmente, de dónde salen los audios? ¿Quién graba los audios? ¿Quién no graba las conversaciones? O sea, yo no le puedo grabar al otro porque cuando aprieto el botoncito de grabar aparece al otro y me sabe, ¿verdad?, que lo estoy grabando. Pero ¿quiénes graban? Es el Estado como tal, es la estructura estatal. ¿Quién filtra entonces los audios? ¿Para qué? Para llevar juicios paralelos, para predisponer a la sociedad. Y ahí empezamos todos a hablar, qué barbaridad, los audios son verdaderos, son falsos, que yo lo escucho bueno, que lo escucho malo. Al final nos entretiene, porque esas son las famosas cajas chinas. Las cajas chinas son distractores que en materia política nos ponen a nosotros, nos entretienen para olvidar realmente los problemas políticos y sociales. Espérense las 2 siguientes semanas las cajas chinas que van a salir, porque eso nos va a entretener y nos va a generar temor y nosotros no vamos a querer ir a votar y vamos a decir que el otro es culpable, que es ladrón, que no sé qué. Mientras tanto se nos sesga a la sociedad. En el caso de Ecuador también, un influjo psíquico sin tipificación. Eso es normalmente en el lawfare. Hay casos indeterminados, no hay motivación, pero ahí están. En el caso de acá, Centroamérica, vemos lo que ocurrió en Guatemala. Los jueces que conocían los casos en contra de los expresidentes, hoy están siendo perseguidos esos jueces.
se les revirtió. Fue un efecto boomerang. Ellos presentaron casos, pero finalmente hoy ellos son los delincuentes. Ellos están siendo perseguidos y muchos de ellos han dejado el país. Y en el caso de Honduras, vemos un montón, ¿verdad? Todos los días. Es el pan diario que nosotros tenemos. Condenados, se perdonan los pecados, le echo la corte, como cuando le echo el perro, le echo el chucho para que se vaya y que se neutralice. Esos son los famosos perros de garra. En la penetración en el constitucionalismo, cómo ese concepto de derecho penal se va al constitucionalismo. En diferentes regímenes se consolida el lawfare. Las instituciones mantienen su forma legal de constitución, las cortes, los parlamentos, pero su función cambia. En lugar de limitar el poder, lo reproducen. Y aquí es donde nosotros podemos afirmar que el lawfare representa la colonización del constitucionalismo por la política. Miren ustedes que todavía seguimos siendo colonizados, pero hoy es la política la que está colonizando el constitucionalismo. Una forma de golpe, hablando donde la ley surge, el golpe militar, la toga reemplaza el uniforme. Hoy nosotros, de hecho, la universidad se ha pronunciado. Hay una comisión permanente que es legal constitucionalmente, pero no puede adoptar decisiones en representación de un poder del Estado. No puede adoptar decisiones propiamente, porque una comisión permanente no representa el pueblo. El artículo 2 de la Constitución de la República dice que el poder emana del pueblo, o sea, del soberano. ¿Quién representa el soberano? Se supone que los diputados. ¿Quiénes elegimos a los diputados? Nosotros. Ellos nos representan, pero no representan 9 personas. No puede adoptar decisión 9 personas como tal. Y aquí vemos nosotros entonces el avance del lawfare como terminología y como categoría académica. Desde la perspectiva penal, examina el uso del derecho penal para perseguir opositores. Aquel que levanta la cabeza, le corto la cabeza y le echo la corte, le echo el Ministerio Público, le inicio un proceso de investigación y como tienen pecados, mejor agachan la cabeza y se quedan callados. Desde la perspectiva del derecho constitucional, se analiza el lawfare, de que el lawfare vulnera la independencia judicial y la separación de los poderes. Pero ¿saben qué es lo que verdaderamente vulnera el lawfare? Las garantías constitucionales nuestras. Porque hoy no estamos en eso, pero en algún momento lo podemos vivir. De que nos agarren y dice usted es culpable. No hay debido proceso, no hay derecho de defensa, se vulneran las garantías procesales contempladas en la Constitución. No hay derecho de petición, artículo 80 de la Constitución, usted va a dejar, presenta una solicitud y no se la reciben. Entonces, hoy por eso decimos que está vulnerándose el constitucionalismo propiamente, porque se adoptan decisiones y se instrumentaliza la institucionalidad. Desde la perspectiva mediática, observa la alianza entre medios y justicia para construir narrativas de culpabilidad. Hoy vemos que hay un sesgo, hay una polarización. Hay medios de izquierda, hay medios de derecha. Los de izquierda le vuelan duro al uno y los de derecha le vuelan duro al otro. Pero en el periodo pasado eran los anteriores que estaban de un lado y los otros de otro lado. O sea, así es. O sea, es una realidad. Desde la perspectiva mediática nosotros vemos el avance del lawfare. Y yo le agrego más, no solo los medios de comunicación. Hoy las redes sociales tienen un elemento en donde usted es culpable. O sea, ahí pobrecito, si usted le cae mal a alguien, aquel se arma un perfil y dice que usted es un violador y después dicen que es el violador y nadie le ayuda con recomponer el honor. Pero esa es parte de esas perspectivas que hoy se están visibilizando. Y desde la perspectiva sociopolítica se entiende el lawfare como fenómeno estructural de poder en democracias frágiles. Hoy podemos afirmar nosotros que nuestra democracia es frágil, muy frágil, porque estamos preocupados hoy si hay elecciones o no hay elecciones. Algunos decimos es que no hay, otros decimos sí va a haber, pero eso representa únicamente la fragilidad de la democracia, porque en otros lados usted dice, aunque aquellos se agarren de la greña, hay elecciones. Pero esa es la fragilidad que nosotros observamos en la democracia, porque hoy estas figuras de cleptocracia, de lawfare, han venido a impactar en nosotros. Vemos nosotros que el avance en esa terminología ya lo ha llevado a análisis a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es parte de ese análisis, la Corte ya lo está analizando, lo ha comenzado a estudiar.
y el lawfare ha ingresado formalmente al léxico del derecho público. Hoy ya el derecho público lo contempla, en donde transformándose en una categoría necesaria para comprender los nuevos mecanismos de dominación en los estados posmodernos. No es un invento, sí existe, hoy forma parte del diccionario, que se utiliza muy poco, sí, pero hoy ya tiene una definición como tal. Entonces aquí vemos un pensamiento crítico. Desde mi perspectiva, el lawfare es la dictadura de la legalidad. No necesita romper la Constitución, porque la utiliza para justificar la injusticia. O sea, ese es el verdadero lawfare. Ustedes me dirán, ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, veamos cómo interpretan. Se interpreta de que si el presidente del Congreso dice que así es porque la Constitución así es, da una interpretación. A pesar de que no tiene ni los conocimientos mínimos de lo que es una Constitución de la República, pero nos da clases de derecho constitucional. Porque así es. O sea, hoy todo el mundo habla de todo. O sea, si se me ocurre hablar de energía renovable, empiezo a hablar y dicen, ah, es que el rector lo dijo. Y todo el mundo me cree, aunque no sepa absolutamente nada. Pero también eso cómo ha permeado esas circunstancias. Vean ustedes también que hoy el lawfare es la representación de la corrupción del derecho. Miren qué duro lo que estoy diciendo. El derecho se corrompe también. ¿Por qué? Porque la cleptocracia roba el dinero, pero el lawfare se roba la justicia. Porque usted ya no tiene garantías de un poder judicial, porque esto es un problema de origen. ¿Quién elige la Corte Suprema? Vamos otra vez a lo mismo. Los diputados. ¿A quiénes representan los diputados? A los partidos políticos, no nos representan a nosotros. Entonces hoy podemos decir que sí hay un problema grande de la corrupción del derecho, porque el lawfare hoy roba la justicia como tal. La cleptocracia, el poder político compra conciencias. Claro, le dan una bolsa de comida, vota por esa persona, porque le dicen tráeme la foto para darte 1,000, 5,000 empiras. El lawfare compra verdades jurídicas y compra a los que verdaderamente saben. Cuando el juez actúa por conveniencia y no por convicción, el proceso judicial, eso sí que se convierte en una farsa ritual de obediencia, donde la sentencia ya está dictada antes del juicio. ¿Para qué me someto yo a un proceso cuando sé cuál es el resultado? Y eso ha venido siendo por historia. Si nos remontamos, que algunos dicen, sí, es que en el golpe de Estado, sí, los persiguieron. Ajá, pero hoy estamos viendo los mismos comportamientos del otro lado. Entonces aquí el problema es el sector político y cómo ha permeado esa cleptocracia. Y uno de los principales juristas en constitucional dice que la corrupción del derecho no consiste en violar las leyes, sino aplicarlas contra la justicia. Ese es uno de los problemas más graves. Aquí podemos decir entonces, ya con afirmaciones, que el lawfare se ha convertido como en la forma contemporánea del autoritarismo legal. El siglo XXI ya no enfrenta dictaduras sin leyes, sino que enfrenta dictaduras ya con otras normativas. Y contra ellas el deber del jurista es volver a pensar, volver a cuestionar, volver a decir que la verdad no se decreta, sino que la verdad se define como tal. Y aquí vemos la convergencia entonces entre la cleptocracia y el lawfare, cómo se unen finalmente. En el caso de Honduras, la cleptocracia es judicializada, ¿va? El control político de los órganos de justicia, la criminalización de la disidencia y el debilitamiento de las instituciones persecutoras. En Guatemala también hay un tema similar. Nicaragua, pues ahí es un tema de lawfare más autoritario. O sea, cada país representa su idiosincrasia y su avance. Podemos decir entonces que la cleptocracia judicializada, forma contemporánea del autoritarismo, en el que la corrupción estructural y manipulación judicial coexisten como mecanismos funcionales de ese control político, legitimados mediante discursos de legalidad y anticorrupción selectiva. O sea, eso es lo que nosotros vemos, ahí vamos avanzando y hoy por eso vemos un debilitamiento del Estado de Derecho. Ahí vemos una síntesis conceptual en donde decimos de que la cleptocracia se apropia del patrimonio del Estado. El lawfare instrumentaliza las instituciones públicas, pero todo eso lleva a una captura de la institucionalidad.
Hoy vemos entonces el debilitamiento del Estado de Derecho, la captura institucional. En la medida que yo ponga los jueces, que los partidos políticos sigan poniendo los jueces, la institucionalidad va a estar cooptada. ¿En qué cabeza cabe que un fiscal general va a judicializar diputados que votaron por él? ¿En qué cabeza cabe que un magistrado de la Corte va a conocer una causa de aquel que votó por él? Y es que ustedes saben que no es que conversaron antes, porque para llegar de esa manera hay que conversar antes, y hay compromisos, no hay independencia. Entonces esto nos hace reflexionar. ¿Verdaderamente el Congreso Nacional debería de continuar entonces eligiendo esas autoridades? Ojo con eso. Esa captura institucional en nuestras circunstancias se refleja en la politización de los miembros judiciales y fiscales, en la erosión del control constitucional. Si no, vean que ahí está la Sala de lo Constitucional dividida porque hay una representación política de una, dos del otro, pero siempre hay mayoría de lo que es oficialismo. Vemos el desmantelamiento de los órganos de control. Si no, vean ustedes qué hace hoy el Tribunal Superior de Cuentas. Nada. Pero si me porto mal y le caigo mal, ahí sí me sigue. Vemos entonces la criminalización de la oposición y la prensa. También ocurre. Lo estamos observando en la actualidad, porque esa es parte de esa captura institucional que hoy se refleja. En el Estado de Derecho entonces, ¿cómo impacta? Ya nadie cree en las instituciones. Cuando a usted lo asaltan, le pasa algo, usted dice, ya ni voy a ir a denunciar. Porque cuando llega y denuncia, se encuentra el mismo que lo asaltó. Sí, así ocurre. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a denunciar si es el mismo que me va a recibir la denuncia? O dice, mire, voy a presentar una demanda. ¿Y quién es el juez que conoce la causa? El hermano, el amigo del otro. Entonces yo dejo de creer. Erosión institucional, crisis democrática y pérdida de confianza de la ciudadanía. Hoy nadie cree en el Ministerio Público, hoy nadie cree en la Corte, hoy nadie cree en el Tribunal Superior de Cuentas. Pero el problema no son las instituciones, son las personas que están al frente de las instituciones. Ellos son los que han provocado esa falta de credibilidad. Hoy hay también una violación de las garantías constitucionales. Entiéndase presunción de inocencia, juez natural, debido proceso, libertad de expresión y de pensamiento, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros que hacia una teoría constitucional hondureña para el fortalecimiento, eso es una necesidad. O sea, no todo es malo, hay que presentar propuestas. Reivindiquemos esa independencia judicial, blindemos los órganos de control, revaloricemos el rol de los ciudadanos, ya no sigamos agachando la cabeza. Hoy todos nos quieren, pero yo les hago una pregunta para reflexión. ¿Merecen verdaderamente los que se están postulando nuevamente para ser diputados después de un Congreso que no legisló nada? Calcule cuánto se le pagó. 90,000 por 15 sueldos, más las regalías, más los bonos. Tenga la seguridad que ni usted alcanzó eso. Pero ellos dicen, hoy sí quiero ya cumplirle a usted. O sea, no me cumplió, pero quiere que vuelva a confiar en usted. Entonces, este es el momento de que la ciudadanía debe de adoptar las decisiones. Así como escucho a algunos que dicen, vamos a impulsar estos proyectos, hoy sí de verdad, pero formo parte de esto, o sea que antes no. ¿Y por qué no? Porque los 12 años, 7 meses. Y los que antes estuvieron allá dicen, yo sí voy a resolver el problema. Pero usted fue el culpable de todo esto. Porque vemos cómo avanzó el narcotráfico, la corrupción y todos los elementos. Hoy todos son culpables. Pues yo no estoy diciendo que uno u otro, todos, porque todos son iguales y todos se entienden. También vemos nosotros que es importante y sobre todo recuperar esa ética pública. Sin virtud cívica no hay constitución que lo resista. La reconstrucción institucional exige funcionarios comprometidos con la justicia. No ocupamos funcionarios que estén todo el día ya volándole candela el uno al otro a través de X, ¿verdad? Sino que se ponga a trabajar, porque le pagamos muy bien y es de los impuestos. Si no, preguntémonos cuánto nos duele en los impuestos que nos bajan en algunos casos. Duele. Con eso podríamos pagar cuotas, pero nos bajan impuestos para que otros vivan bien. Ya cerrando el tema,
Podemos decir que la cleptocracia como estructura de dominación es una patología pasajera. No es una patología pasajera, sino una estructura persistente en el poder. Ya esta no es una anormalidad que va a pasar de la noche a la mañana, no, señores. Empecemos a tomar decisiones porque hoy nosotros somos los primeros culpables. Cuando empezamos a votar, porque en el Photoshop se mira bonito una mujer, y ya cuando la vemos, por Dios, o sea, me engañó. O sea, sí, así como dicen, ay, es que es muy guapo este hombre, tiene barbita, tiene esto, aparece bien. Ya hoy hay que empezar a votar qué hizo. O lo otro es, entre más payaso porque hace TikTok bien bonito, entonces yo voy a votar por él. Hoy digamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a legislar? El Congreso Nacional no es un espacio de TikTok, es un espacio de crear normas. No es un espacio, una pasarela de modelaje, ¿va? Sino que es un espacio para legislar propiamente. Entonces hay que generar conciencia. Podemos decir entonces que el lawfare como mecanismo de legitimación de poder cumple la función de proteger a los poderosos mediante impunidad selectiva y la neutralización a los críticos mediante la persecución penal. El Estado de Derecho entre el contexto y la práctica. Honduras vive una fractura del derecho proclamado y del derecho aplicado. En papel tenemos muchas cosas. La Constitución es bien bonita, tiene una parte dogmática, ahí está, pero se cumple verdaderamente. Cuando decimos en uno de sus artículos, artículo 60, el derecho a la vida, dice. Pero vayan al Mario Catarino ahorita donde está la gente. ¿Verdaderamente tiene derecho a la vida? Analicémoslo, porque en papel todo es bonito. Vemos el papel de la ciudadanía y su educación. Hoy necesitamos un pueblo más educado. Yo creo que el rol de nosotros como universidad es sumamente importante. Educar, la gente que tome decisiones, que este próximo noviembre que vote por quien quiera, pero que vote conscientemente. O sea, que adopte su decisión, que se ponga la soga al cuello solito, pues, pero con conciencia, para después no estar renegando. Seamos conscientes de lo que hacemos. Y aquí, frente a la cleptocracia judicializada, vemos el garantismo judicial para fortalecer esa independencia, la transparencia radical como control ciudadano de las decisiones, la participación cívica, la auditoría social hoy es importante, nosotros estar auditando permanentemente, y la ética pública por sobre todas las cosas. Hemos finalizado, muchas gracias.